Capital Sonoro. Ahora. Denuncias de las mujeres en casas de justicia ya llegan a 14.000 en Bogotá. ¿Qué medidas se están tomando? Se inaugura exposición que retrata la influencia de la arquitectura inglesa en Bogotá, donde se puede ver nuevamente incendios en Bogotá, esta vez en el humedal Tibanica, que pone en riesgo la biodiversidad del ecosistema. ¿Qué está pasando? Ahora, un podcast. Hola, soy Santiago de Narváez y esto es Ahora un podcast. Es lunes 14 de agosto de 2023 y hoy me acompañan Carol Velázquez y Andrés Zapata. Hola Carol, hola Andrés, ¿qué noticias traen hoy? ¿Cómo están? Hola Santiago, hola Carol, muy buenas tardes. Bueno Santiago, iniciamos esta tarde grabando aquí el podcast en el sector del Macarena, aquí en Bogotá, y notamos un humo de si fuera como un incendio. Ya estamos hablando con el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y recordemos pues que a las 2 de la tarde se presentó un incendio que puso en alerta a los bomberos de Kennedy, Restrepo, Fontibón, allí en el sector de Kennedy, pero estamos investigando a ver qué puede haber pasado este humo. Lo que dice el Cuerpo de Bomberos de Bogotá es que quizás este humo proviene de algunos municipios aledaños, que también allí hay incendios y que han afectado la fauna y la flora de este lugar. Muy bien, Andrés. Tenemos justamente una noticia sobre eso. Carol, se ha reportado un incendio en el humedal Tibanica. Ya habíamos hablado de esta noticia hace semana y media. ¿Qué ha pasado en el humedal desde entonces, donde también se había dado una alerta de incendio? ¿Qué está pasando en este momento y qué relación puede haber con los incendios de los que nos está hablando Andrés? Hola Santiago, hola Andrés, ¿cómo están? Bueno, pues efectivamente nosotros le hemos hecho seguimiento a esta noticia desde la semana pasada, dado que en este humedal son frecuentes las quemas o los incendios, y lamentablemente la semana pasada reportamos que se consumieron más de 3.000 metros cuadrados. Este fin de semana se reportó otro incendio en el humedal Tibanica y ya está controlado, pero las autoridades aún no han dado un reporte oficial de lo que, pues, digamos, de las consecuencias de este incendio. Entonces estamos a la espera de eso. Y antes quiero hacer como un breve contexto recordando de, digamos, las condiciones de este lugar. Y es que hay que recordar que este humedal queda en Soacha, en los límites de Bogotá. Está ubicado en una zona seca y además, digámoslo así, tiene bastantes problemáticas, ya que al ser una zona seca es muy fácil como que se propague cualquier chispa, y es un humedal que no está, digámoslo así, como cercado. Entonces, lamentablemente, pues, digamos, las personas tienen muy fácil acceso a este, y normalmente las personas que, digamos, que se hacen aquí son personas que son habitantes de calle o que están en alguna situación de vulnerabilidad. Entonces, la mayoría de veces estos incendios son causados por personas que lamentablemente no protegen este importante ecosistema en la ciudad. Carol, igual también para añadirte ahí a la información, y según un reporte del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, al corte del 13 de agosto hubo 160 incendios forestales en 52 municipios, afectando a 2.550 hectáreas, y activos, como tú lo decías, hay 2 incendios que el Cuerpo de Bomberos del departamento de Cundinamarca junto al de Bogotá y de Soacha, pues están atendiendo. Andrés, ¿sabemos en qué lugares son estos dos incendios? Sí, lo que había dicho, digamos que están activos, y son precisamente lo que había dicho Carol, que son allí en el municipio de Soacha y que comprende la hectárea y la área del humedal Tibanica. Perfecto. Recordemos que una de las advertencias de bomberos es que como estamos en agosto, época de vientos, esto puede propagar mucho más los incendios forestales. Bueno, seguimos con más noticias. Hoy en nuestra emisión de mediodía hablamos sobre los comedores comunitarios en Bogotá, una estrategia que inició a comienzos del siglo y que en su momento fue una política pública muy elogiada, pero que hoy, según los datos, viene en declive. Por ejemplo, según cifras de integración social, mientras en 2020 había 124 comedores comunitarios en la ciudad, este año, 3 años después, esa cifra bajó a 115, es decir, una reducción del 6%. Las razones fueron discutidas y analizadas por los expertos y expertas invitadas en estudio, pero lo que es claro es que
en una situación en la que la inseguridad alimentaria en el país y en la ciudad ha venido en aumento, es crucial abordar integralmente el problema del hambre, incluidos los comedores comunitarios. Si se perdieron la emisión de este mediodía, búsquenla en YouTube. Mañana vamos a hablar también a mediodía sobre elecciones regionales. Va a ser el primero de muchos especiales donde abordaremos el tema electoral para Bogotá. No se lo pierdan. Y bueno, ahora nos vamos con una noticia un poco más cultural y le quiero preguntar aquí a Santiago, cuando usted pasa por barrios como La Merced o Quinta Camacho o Palermo, ¿qué tipo de arquitectura usted ve en esos lugares? Bueno, cuando camino por esos barrios, se me asemeja una arquitectura europea. En mi casa decían que era arquitectura de estilo suizo, pero también inglesa. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Bueno, Santiago, porque efectivamente usted tiene toda la razón y es que estas casas tienen arquitectura inglesa y pues aquí va la noticia y es que se abrió la exposición La Casa Inglesa de Hall Intermedio en Bogotá, genealogías, variaciones e interpretaciones por parte del Museo de Arquitectura Leopoldo Rutter de la Universidad Nacional de Colombia en sede en Bogotá. Entonces, pues aquí les voy a contar un poquito cómo, de qué va esta exposición y también unos datos como interesantes que hay alrededor de esta. Primero, pues para los interesados y a los que les guste este tipo de cosas, esta exposición propone entender el origen y el desarrollo de las organizaciones del espacio alrededor del hall intermedio que existen en las casas típicas inglesas, que es como ese saloncito donde la mayoría de gente como que se reúne a tomar onces, que eso también es una herencia inglesa que tenemos nosotros los bogotanos. Y pues digamos que alrededor de este hall se empezaron a construir las casas. Entonces, las personas que vayan a visitar esta exposición van a ver tres momentos de la historia de esa arquitectura. La primera es la genealogía, que narra un poco el desarrollo en Inglaterra entre los siglos XIV y XIX, digamos cómo se fue construyendo esta arquitectura en ese país. La segunda son variaciones, y es cuando se empieza a ver esa influencia del inglés en la casa bogotana entre los años de 1930 y 1950. Y la última son interpretaciones que pone un poco así como de manifiesto la casa moderna bogotana entre 1945 y 1960. Aquí quiero preguntarle a Andrés, ¿quiénes serían los dueños de estas casas inglesas aquí en Bogotá? Bueno, Carol, yo creo que también por el sector y por, digamos, actualmente quienes viven allí, yo creo que vive una población élite, ¿no? Una población que de pronto eran burgueses en esa época y pues que tenían el dinero o la economía para comprar y mandar a hacer o hacer esta infraestructura, esta arquitectura como tú lo decías. Efectivamente, estas casas fueron hechas, digámoslo así, por la élite bogotana de estos años. Entonces, digamos que estas influencias, lo que las personas van a conocer, porque no les vamos a contar todo para que se animen y vayan, es porque estas influencias llegaron a esta élite bogotana. Quiero contarles que en Bogotá se registran alrededor de 1.500 casas con esta tipología y estilo marcado. También contarles que lo principal que ustedes también van a ver acá y también cómo comprender es cómo se ha transformado la ciudad respecto al uso del espacio dentro de las casas. Entonces, digamos que en ese entonces las casas tenían un tamaño mucho más grande de lo que vemos hoy en día. Es importante reconocer este estilo y cómo se ha transformado, pero también la investigación, porque esta es una investigación que lleva 3 años y es un proyecto liderado por la Universidad de San Buenaventura de Cali, con el apoyo de la Universidad Nacional en Bogotá, las Universidades Politécnica de Cataluña, España, de Kingston, Londres, y de Cambridge en Londres. Y también fue un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia. Carol, una pregunta, ¿dónde podemos ver la exposición? ¿De cuándo a cuándo va? ¿Qué detalles tenemos sobre eso? Listo, pues la exposición, como lo mencioné al inicio, está en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rutter. Estará abierta al público hasta el 28 de octubre, de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es completamente libre, entonces, pues nada, si están despachados pueden aprovechar y conocer un poco de esta historia inglesa dentro de Bogotá, porque pues aunque no lo creamos, tenemos muchas influencias de este país aquí en la ciudad. Andrés, tenemos noticia de seguridad y de género. ¿De qué se trata?
Sí, Santi, pero antes de desarrollar la noticia, quisiera preguntarle a Carol. Carol, cuando digamos que una mujer, ¿sabes? Cuando una mujer sufre de pronto de alguna violencia, ¿sabes a dónde puede ir o a dónde colocar, digamos que una denuncia o digamos que interponer, digamos que estos hechos? Pues Andrés, yo creo que, digámoslo así, que yo sepa y que conozca, la primera ruta siempre es llamar al 123, también ir a los CAIs de la policía o a la fiscalía directamente a denunciar que estoy sufriendo algún tipo de maltrato por mi género. Sí, es como a grandes rasgos, creo que es como el principal, pero sé que hay más rutas. Carol, y es que precisamente de eso se trata esta noticia, y es que antes las mujeres, cuando eran víctimas de violencia física o emocional o económica, pues se dirigían a la fiscalía o se dirigían a las comisarías de familia y tenían un, como por decirlo así, un pimponeo y pues digamos que no se les desarrollaba la denuncia. Es por eso que se creó las casas de justicia desde hace ya más de 2 años y es allí donde pues llega como esta información de parte de la Secretaría de Seguridad y es que en lo corrido del año estas casas de justicia y la ruta de atención integral para las mujeres ha ayudado a más de 14.000 mujeres que han sido víctimas de violencia y que han podido denunciarlo gracias pues a este apoyo y a esta difusión. Sin embargo, hay unas cifras que pues preocupan y aún siguen preocupando porque pues ninguna mujer debería ser víctima de ningún maltrato físico ni digamos que nada por el estilo. Y es que en lo corrido del año, la violencia económica es como la que más tiene como mayor incidencia en las mujeres, con un 35%, la violencia intrafamiliar con un 28%, la violencia física con un 23%, la violencia psicológica 11% y la violencia sexual un 3%. Los gritos, los insultos, las descalificaciones, el control de dinero o del celular y manifestaciones de celos, pues también hay que prestarle atención, una alerta si de pronto la mujer que nos está escuchando en este momento, o también incluso los hombres también tienen una línea calma donde pueden también hacer su denuncia, pues hay que prestarle atención y quizás tener esas alertas. Pero recordemos que en Bogotá hay 16 casas de justicia y las que cuentan con una ruta de atención para las mujeres, pues quedan en Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Bosa, allí en Campo Verde, en Kennedy, Suba, Ciudad Jardín, San Cristóbal, Fontibón. Y también, Santiago, pues recordarle de pronto a todas las personas que escuchan ahora un podcast donde pueden denunciarlo, pueden denunciar a través de la línea púrpura 018 11 21 37 y como lo decía Carol, a la línea de emergencias 123. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Seguimos ahora con unas noticias muy cortas. Una de deportes, porque ante la eliminación de la selección femenina de fútbol en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde el pasado sábado perdieron 2-1 frente al seleccionado inglés, mañana martes 15 de agosto será el recibimiento y reconocimiento de estas jugadoras que se fajaron un mundialazo. El encuentro será a las 3 de la tarde en el Movistar Arena. Una de servicio porque también mañana martes a las 2 de la tarde se estará realizando en el Centro Nacional de las Artes el conversatorio cantado Las mujeres afro se toman la palabra, el cual se llevará a cabo mañana martes desde las 2 p.m., como ya lo mencionamos, en el Centro Nacional de las Artes. Este va a ser un espacio de conocimiento y reflexión sobre los aportes y desafíos de las mujeres negras y afrocolombianas en Bogotá y contará con la moderación de Nina Caicedo, una reconocida actriz y abogada de profesión, la participación de Elsa Valencia, licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, cantadora y emprendedora. También de Midras Queen, una artista musical que mezcla el hip hop, el funk, el blues y el jazz, y también con Concha Bernal, que también es una cantadora, conferencista y periodista cultural. Además, va a contar con la participación de la reina de la marimba de Chonta y la investigadora de músicas de Colombia, Eiren Corac Ortiz. Y una actualización de información que veníamos contándoles al inicio. Andrés, ¿de qué se trata? ¿Qué sabemos de nuevo sobre los incendios? Sí, Santiago, habíamos dicho al inicio pues que las personas estaban reportando por medio de las redes sociales y también nosotros estamos presenciando pues humo al oriente de la ciudad.
pues el Cuerpo de Bomberos de Bogotá ha actualizado esta información y ha dicho que bomberos de la estación Centro Histórico controlan una quema de residuos en la carrera 3 con calle 32. Dicen ellos que en el lugar no se presentan personas lesionadas y en el área se encuentra segura. Ha llegado equipo allí de bomberos para revisar la zona y pues no hay afectación humana. Muchas gracias por esta actualización. Eso fue todo por hoy. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast fue producido por Andrés Páramo. La escritura está a cargo mía, Santiago de Narváez y de Juan Pablo Conto. Y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonora a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Google dice que mañana martes habrá 40% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 8 y los 16 grados. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Buena suerte y hasta luego. Capital Sonoro.